Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Mi estimado Santiago Gardiazabal, primero, mucho gusto conocerlo. Gusto, por favor. ¿Cómo van las cosas? Hágase aquí cerquita al mic. Aquí, okay. Eso es, muy bien. Oiga, yo conozco muchos emprendedores y promotores de cultura, pero nunca lo había visto a usted en ningún lado. Quiero que me cuente de dónde salió, porque ha causado para mí recientemente algo de splash, como dicen los gringos, como un impacto muy positivo, ya que trajo a Brian Eno, la exposición de Brian Eno recientemente, y eso me llamó mucho la atención. Dije, ¿quién está detrás de esto? Bienvenido al podcast de Canal 13, qué gusto tenerlo acá. Wow, muchas gracias Alejandro por tenerme aquí, por invitarme. Soy el Anónimo, básicamente. Así se llama el bar que tengo hace 20 años aquí en Bogotá. No, ¿usted es el dueño del Anónimo? Así es, tal cual. Ah, no, pues es que... Entonces un poco anónimo, tal cual, sí, por eso. ¿Y siempre ha querido ser así? Siempre, es decir, ¿es un gestor cultural tras bambalinas o qué? Sí, hay que estar haciendo de todo, ¿no? Desde cargar cables hasta recoger artistas, escribir textos, hacer curadurías. Oiga, ¿cuánto lleva el Anónimo? Va a cumplir 20 años y se acaba. ¿Porque ya o porque la pandemia, el coletazo? No, logramos sobrevivir a la pandemia sí, logramos sobrevivir a la pandemia, pero en diciembre van a tumbar el centro comercial básicamente. Y logramos extender hasta cumplir los 20 años, o sea, cerramos en diciembre que se cumplen los 20 años. Es una buena forma de cerrar ese ciclo, creo yo. Y pues yo estoy muy agradecido con todo lo que pude aprender de eso, todo lo que hago ahora, estos emprendimientos que cuentas de gestión cultural y todo eso lo aprendí todo haciendo conciertos de ahí. Santiago, ¿por qué comenzó el Anónimo? Volvimos de viajes muy jóvenes con un buen amigo, nos encontramos un día, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y le dije, pongamos un café literario con no sé qué, y él venía de Brasil y me dijo, no, algo como una batucada y cachaza y fiesta, y ya, ahí quedó el Anónimo. Entonces hicimos casi 4.000 conciertos en 20 años, sí. Qué cantidad de shows tan bravos. Sí, con unos, pues todos estos, además dio como que surfeamos esa ola de la música colombiana, Bomba Estéreo, Cabuya, pues todos los inicios de Bebelandia, etcétera, entre cientos de grupos. Y retomamos un poco las banderas de un lugar que se llamaba Tocata y Fuga, con el jazz, también hubo mucho jazz. Después yo empecé a hacer con Nova et Vetera, que es mi, digamos, como la productora con la que hago todo esto, de Brian Eno que mencionas, y esto que estamos haciendo con Patti Smith. Se hicieron shows muy locos, desde Tinariwen, esta banda del desierto de Mali, fue Mulatu Astad, que al Anónimo también. No le puedo creer. Cosas muy extrañas pasaron allá. ¿Mulatu Astad hizo show? No, Tocó, sí. Mark Ribot, cosas increíbles, sí, grandes músicos. ¿Cómo? Pues terminaban llegando allá, sí, terminaban llegando un poco allá, decían como, bueno, y el bar del tipo que nos trajo al Subsidio, o al Jorge Eliezer, o al Julio Mario. ¿Hacía un show grandecito o mediano? Siempre hacía shows en teatros y después como que siempre era un poco el remate, y en el jazz funcionaba muy bien porque a los jazzeros les gustaba mucho. Entonces cuando hacía, digamos, los cierres de Jazz al Parque, que hicimos Cubanos Postizos, Macy Gray, David Murray, hicimos varias cosas así, y ellos después decían, queremos seguir tocando con músicos locales, y se encontraban con esa escena tremenda que había ahí, y era muy chévere. ¿Cuándo comenzó a hacer booking de shows usted? Yo creo que ¿Paralelo al Anónimo show, o antes? un poquito después, por ahí 6 años después, 2009 más o menos. Ok. ¿Cómo se mete uno en el booking de shows de esa naturaleza? ¿Cómo conecta uno con Mulatu Astad? Que es que... No sé, yo siempre he tenido como una afición fuerte por los viajes. Ajá. Entonces me muevo siempre mucho y soy curioso. Digamos, la forma como conocí ahora a Stefan Krasniansky, que es del colectivo de Soundworld Collective, justamente para lo de Patti Smith, fue así. Estaba en París, había una exposición en el Centro Pompidou, siempre he sido como muy curioso. No soy músico, eso también me permite abrir mucho el radar, no quedarme en un solo género, ver muchas cosas de otras artes, de las artes vivas, del teatro, performance, lo que sea. Y en este caso había una exposición en el Centro Pompidou a la que fui, había un tipo de casi 2 metros que parecía el artista, y dije, y había leído algo sobre Soundworld Collective y la
grabación binaural, de esos micrófonos binaurales de grabación de campo. Quise preguntarle algo porque teníamos un proyecto similar y el tipo fue súper buena onda, hablamos un rato y apenas le dije Colombia, me dijo, llévame. Y eso fue en octubre pasado y bueno, acá está en el Teatro Colón, es una locura, sí. ¿Cómo comenzó a oír música usted? Mi hermana tenía un disco de Bon Jovi que oíamos como 150 veces al día. Y ya no podía más. Usted. Ya era así como, no, no más, por favor. Y después, bueno, había un vecino de arriba que llevó el Staring at the Sea de The Cure The y eso Cure. nos salvó, a mí me salvó la vida, porque era como, bueno, ya, eso sí. Pero ¿Qué significó Cure para usted y el Staring at the Sea? Albert Camus, Killing ¿Sí? an Arab, sí, claro. ¿La entrada directa también a la literatura a o la qué? literatura en cierto modo, como no sé si la entrada directa, pero sí el encuentro de esas dos cosas y ver qué se podían encontrar. Como así que el tipo que estoy leyendo en el colegio influenció a Robert Smith. ¿Qué? Sí, bueno, ¿cómo así? ¿Eso se puede? Sí, se puede. Entonces ya hay una transgresión de género muy interesante ahí. ¿En qué barrio se cree usted? Por ahí en la colina campestre. ¿Sí? Sí, sí. Y el anónimo estaba en Suba. Sí, No, en estaba Suba. siempre ahí, 106 con Suba. Era un poco eso, como que en la colina campestre nos tocaba ir ¿sabe? A Chapinero, al centro, cuando queríamos ver cosas en vivo en la época, y al Antifaz o no sé qué, y era, pues nos gastábamos toda la plata en taxis y ya. Entonces, cuando volvimos, un poco más jóvenes, 19 años ya teníamos, dijimos, pues chévere que sea un poquito más allá. Y bueno, pusimos el anónimo en Suba, realmente 106 con Suba, siempre ha sido ahí. ¿Cómo se mete en el jazz? Por amigos, por melómanos, amigos. ¿Cuántos años que tenía llevaban cuando empezó a cosas. oír jazz? Porque es que muchos llegamos tarde al jazz. Yo llegué al jazz hace 5 o 6 años por ahí, así como con goma, como de... Yo creo que para mí el jazz es un poco ese pasaporte del que hablaba ahora, ¿no? Es justamente el hecho de que no es un género para nada, sino la colaboración de músicos en la improvisación. Y desde ahí siempre lo tomé. No soy un purista del jazz, del estándar del jazz, sino me gusta mucho como el hecho de que el jazz permita ir más allá. A mí lo que me gusta del jazz es que no sé nada. Sí, y nunca, Entonces, y cuando nunca se uno termina de saber. No sabe nada, puede disfrutar con Todo. muchísima felicidad, ¿no? Es así. Es decir, cuando uno empieza a ahondar en cierta erudición, lo que sea, rock alternativo, pop, cualquier cosa, no puede evitar desencantarse, ¿sabe? Es cierto. A veces el conocimiento trae consigo cierta miseria del alma. Un poco, se ha vuelto usted, sí, filosófico, pero es tal cual, sí. Pasa mucho, pues me pasa mucho. ¿Y cómo conecta después entonces con Jazz al Parque? Por esa misma pasión. Yo es no me decir, acuerdo cuál fue el primer show que hice en Jazz al Parque y que llevé allá. Tal vez trabajé con este grupo Curupira de Juan Sebastián Monsalve, que hizo pues tanta música. Hicimos un disco en Nueva York muy chévere con ellos en una gira que hicimos, lo producimos allá. Y hubo digamos, una bisagra especial para mí y para Nova, etcétera, que fue un show que hicimos en el 2013 en el Jorge Eliezer Gaitán con Mike Patton, de Claro. Faith No More, y John Zorn, que vinieron en quinteto. muy Sí. alterno. Y eso fue una locura. A mí siempre me ha ido muy bien en el Jorge Eliezer. Hice ahí, qué sé yo, hice Ibelli. Las Ibelli. Hice Ibelli 2 veces, una ahí y en la otra en el Julio Mario. Hice Tricky, creo que fue la Triqui- segunda vez que sí, vino. pero Triqui estaba Tricky estaba tricky. Tricky complicadito estaba esa noche, ¿no? complicada. Creo que siempre ha estado complicada. Sí. Pero Y es curioso especial. porque en la entrevista telefónica, Ajá. yo lo entrevisté, Ok. y fantástico el tipo, fabuloso, pero estaba como en otro mood. Eso No le sé, pasa, siento que era también un poco eso, ¿no? Al final era lo que... yo siento que el tipo encarna mucho ese personaje que quiere ser y bueno, igual ha tenido una vida muy particular, pero hay algo ahí en ese... Yo tengo ese recuerdo extraño de ese sonido, una línea de bajo como british, así como muy de allá, de eso que cuando uno está en una prueba de sonido y oye eso, dice como, esta gente sabe cuadrar un redoblante o sabe cuadrar una línea de bajo. Su gusto musical es bien ecléctico. No siempre los gustos eclécticos tienen un eco y una resonancia de éxito como le ha pasado a usted con Astaque o con Mike Patton o con Mark Rybot. ¿Cómo lo logra? No,
supongo que se necesita un poco más de que sea solamente buen gusto, ¿no? Como que tiene que haber un marketing o qué. O es Esa solamente... tenue línea entre el entretenimiento y la cultura es difícil más en nuestro país, pero yo, yo he empezado a entender el éxito como, me acuerdo un amigo una vez que estábamos en Medellín y pasó un loco gritando que el éxito era una bolsa plástica y pues la bolsa plástica del señor tenía un montón de boxer adentro, entonces era bien particular. No sé cómo responder esa pregunta, es como... Es kamikaze, por un lado, es kamikaze porque nunca tiene una certeza de Sí, no hay absolutamente safety nada, net, nunca ¿no? jamás, no No es hay red como de seguridad. cosas muy que uno diría como esto va a funcionar muy bien, son difíciles, todas hay como que empujarlas, no hay nada que sea realmente seguro, pero creo que es como en ese elogio de la dificultad, un poco como para parafrasear a este filósofo caleño, a Estanislao Zuleta, donde está ese éxito justamente, como en elogiar y en poder empujar cosas que parecen completamente perdidas, muy Fitzcarraldo de pasar el barco pues por encima de la montaña, pasando por lo que sea, y destacarse después de constancia finalmente. Entonces, si lo hace una vez, pues es un loco, si lo hace dos o tres veces, pues tal vez tiene algo de vanguardia, pero si lo hace constantemente empieza a volverse una pequeña necesidad para esa famosa inmensa minoría. Entonces hay ciertas personas que poco a poco empiezan a seguir lo que uno hace y a creer en ese que usted llama buen gusto o criterio, que creo que es la única clave de la cosa, que digan, ah, si este tipo está detrás de este show, no sé qué es lo que es, no sé ni pronunciar el nombre de este artista, pero algo debe haber ahí que me llama la atención, ¿no? Y Esa eso dificultad de la consistencia es algo que se planea o se aprende. hay que tener un rigor y un método. Alguien también decía que para crear en la música, por ejemplo, que hay muchos músicos que decían como, no, yo creo un nuevo género y no sé qué. Y me acuerdo que alguna vez hablamos de eso con John Zorn y él me decía, si usted quiere crear un género, cree primero una técnica. Y para mí la técnica es eso, rigor y método. Entonces, si uno crea ese método y trabaja con ese método y bajo ese método y le pone rigor, que es la consistencia y la constancia, poco a poco empieza a recoger unos resultados. El cuento es como sisifiano, ¿cuándo va a llegar uno realmente a recoger eso y cuándo no? ¿Cuáles son las bases de ese rigor y de ese método para una persona como usted, como empresario de cultura y de entretenimiento El al mismo Excel, tiempo? Los el Excel. números. El Excel, yo meto todo en Excel, desde la lista del mercado hasta lo que quiero hacer, todos los años hago listas del niño Dios de los artistas que quiero traer, las exposiciones que quiero traer, porque es gratis, poner en Excel todo lo que uno quiere es gratis, ya después hacer lo posible es mucho más difícil, pero el Excel aguanta todo, entonces desde que está en cuadritos y con colores, es más, ya empieza uno a visibilizar, y después simplemente es ir caminando hacia eso, y hay un momento donde revienta. ¿Qué le gustaría traer? La exposición de Without Records de Otomo Yoshihide. Son casi 200 tornamesas, Ajá. donde este señor Otomo Yoshihide corta los vinilos él mismo y los pone a todos a sonar en un museo al mismo tiempo y es increíble. ¿En dónde la vio? La dieron, no la he visto en vivo, Ok. pero la seguí, ahorita la están remontando en un museo en Japón. Sí. No tengo ni idea de lo que me está hablando. Hicimos Mentira. Ryoji Ikeda también, Ryoji Ikeda tal vez, sí. Eso lo hicimos en Consubsidio, una cosa increíble. Es el artista japonés de vanguardia que más me llama la atención. ¿Tiene patrocinadores privados? No, mis amigos, Sí. pues los que compran boletas a veces y no me piden gratis, sí. Son los que tengo. A lo largo de 4.000 shows que hizo en el Anónimo, ¿qué aprendió de la música colombiana? Ah, lo mismo del rigor y del método. La gente que tiene rigor y que tiene método va adelante. No interesa si hay bueno o malo, eso no importa mucho. Gente que cree en lo que hace y contra muchos pronósticos puede surgir, puede salir. O sea, sí está el asunto de recoger frutos, sí se puede ver. Hay gente juiciosa,
por ejemplo, para mí el ejemplo de Meridian Brothers es como increíble, es decir, como yo hice el primer show de Meridian Brothers en el 2010 en Medellín y ahorita verlos como Tiny Desk es como ¡pah! Una relevancia, como, hombre, 13 años después salir de que cuando le decía uno a alguien, oiga, tengo Meridian Brothers, y era como que, ¿qué? Eso no se come ni con nada, ahora verlos en el Tiny Desk haciendo, poniéndola ahí, es como wow. O sea, y digo wow no porque sea Nueva York o el Tiny Desk o la Nacional, la radio pública gringa, es porque naturalmente hay un statement de entrar ahí con lo que hacen. ¿Qué le vio usted a los Meridian Brothers? Eblis, Eblis, un compositor genial, pues sí, del otro mundo también, una creatividad desbordante, sí. ¿Qué otras cosas ha visto en el transcurso de 20 años y se atrevería usted a escoger un gran artista que haya salido del anónimo o a decir el gran artista de los últimos 20 años en Colombia es tal? Pues sería pretencioso decir que salió el anónimo, pero pues hay músicos que admiro muchísimo que han pasado por ahí, Teto Campo, increíble, o sea, como que nutrieron además ese viraje de la música colombiana desde ese trabajo de campo impresionante que hicieron. El ejemplo de Belandia también es muy fuerte. No sé, pero hay gente también que en otras músicas que tal vez no son tan cercanas a mí, como la canción y eso, no sé por qué ahora se me atraviesan estos chicos de Sismo, que es Buen Día, o sea, no sé, hay muchos colectivos que viven transitando cosas y son especiales, ¿no? Así no haya un criterio de gusto, tal vez aprovecharía para decir cómo me volví curador, me haría la pregunta a mí mismo, que es particular, porque nosotros en el Anónimo al principio teníamos el Excel y eran 30 días al mes. Entonces, cualquier persona que llegaba y decía que quería tocar, pues la poníamos en una casilla de los 30 días o de los 25 que hacíamos conciertos. Y hubo un día en que llegaron 26 propuestas para 25 días y ahí tocó escoger. Entonces, el primer criterio que tuvimos era que no fueran covers. Y en el segundo criterio nos volvimos programadores o curadores, porque nos tocó efectivamente decir que preferíamos que tocara Gualajo, el maestro Gualajo, a que tocara La Mojarra, o no, y por qué. Y ahí empezamos a defender ese discurso, y empezamos a tomar las riendas de defensa de una música que se estaba haciendo, Tumbacatre, La Mojarra, sí, Cabuya, cientos de grupos que O sea, una línea de verdad sí, curatorial que define también un momento. claro. Y pues qué lindo que a veces se refieran a eso también como una generación, ¿no? El otro día me Totalmente. encontraba con Simón Mejía y recordábamos conciertos de Bomba Estéreo como muy legendarios que habían pasado allá. Sistema Solar, bueno, sí, cientos de encuentros también improbables, ¿no? Cuando dice que tenían, eran usted y quién más. Pues éramos dos personas, éramos Mauricio Spitia y yo en el Anónimo cuando lo creamos, ya después lo asumí todo yo y pues yo seguí sobre todo por esta línea de los shows. Mauro siguió su camino ¿Para dónde afuera echó de el eso. hombre? Tiene un emprendimiento muy chévere, sí, para perros. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno. Y ya, es un buen amigo de la casa, claro, un buen hermano que está por ahí, pero yo sí seguía en este mundo como de los conciertos y ahora también dando ese viraje un poco hacia las artes escénicas, que me parece también muy... No es que deje una cosa o la otra, justamente vuelve a ser lo de Cure, ¿no? Alguien que escribe, pues vea esto, Patti Smith escribiendo sobre la muerte de Pasolini o sobre... ¿Qué escribe, por ejemplo, sobre la muerte de Pasolini? Escribe canciones, escribe poemas. Mm. Y es muy bello porque como una persona de 76 años puede lograr estos diálogos que a la final es el título de todo, de la exposición, del concierto, esas correspondencias con otras cosas. Esa correspondencia que puede ser algo tan básico como lo que hablábamos de Cure con Camus, hasta a unos grados mucho más profundos, pero no se trata de hacer una exposición o un concierto que sea como esnovista o intelectual y que necesite de un bagaje intelectual enorme, sino es más una gran puerta de invitación a la curiosidad de las personas, que puedan entrar y decir, bueno, Pasolini, ¿quién es este? ¿Y de dónde salió? ¿Y por qué salió así? ¿Y por qué lo están equiparando con Medea? ¿O qué tiene que ver Andrei Rublev con Andrei Tarkovsky? ¿O qué tiene que ver Chernobyl y la tragedia con la extinción de las masas?
y pensar que la gente puede ir a un concierto, pero que después del concierto hay unas cosas más profundas que puede ver con un detenimiento diferente, que era lo que tal vez exponíamos con lo de Brian Eno, es decir, que alguien se pueda sentar en un puff 4 horas en el centro de Bogotá a ver unas caras transformándose con música ambient por horas por 5.000 pesos, es como wow, ¿no? Maravilloso, solo presentar algo. ¿Cuánto tiempo va a estar? La expo empieza el 26, que es miércoles, 26 de julio, y va hasta el 4 de octubre. Ok. Y es gratuita. Sí, la ¿Cómo, gente va a poder acceder. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué? Gracias al ¿Pati? centro, ¿O? gracias al Centro Nacional de las Artes, la apuesta del Centro Nacional de Curaduría de Iván Benavides y su equipo de programación, las ganas de abrir el centro a la gente, las ganas de que Patti Smith quiera ver a los jóvenes. Es normal que el concierto tenga unos costos porque estas cosas obviamente no son baratas de hacer, que pasen, equipo casi de 20 personas detrás de un proyecto como este, pero las ganas de Patti Smith de ver a los jóvenes colombianos, a los colectivos, a los activistas que puedan venir a ver esta obra, que los jóvenes puedan venir a abrir sus sentidos viendo correspondencias, pues se hizo como el gran esfuerzo que sea gratuita la exposición y la gente pueda venir a acompañarla. Entonces ella va a estar presente. Ella dice como voy a estar en el Centro Nacional de las Artes, ojalá me tope con colombianos ahí. No tengo tiempo de ir a Monserrate, no tengo tiempo de hacer mucho más. Voy a estar en el Centro Nacional de las Artes y quiero encontrarme con gente colombiana en los pasillos. Entonces, qué mejor que Colombia entre a los pasillos de su Centro Nacional de Artes y lo ocupe y se encuentre con Patti Smith a la vuelta de la esquina, ¿no? Eso va a ser sorprendente. Un poco. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué va a haber en esa exposición? Es una cosa bien, bien ambiciosa a nivel visual, es decir, yo sentiría que justo hay una correspondencia, una analogía muy bella y que muy bien lograda por parte de Simón Merli y Stefan Krasniansky, que junto a Patti Smith vienen mostrando un trabajo que llevan desarrollando 7 años, que es también el resultado de varios discos que ya han salido y de un cofre de discos que van a salir ahorita en el mes de septiembre. Donde se respaldan los poemas de Patti Smith que ella canta e interpreta en vivo, con grabaciones de campo que se han dado desde Mulatu hasta que con colaboraciones desde Jim Jarmusch hasta Brian Eno, con archivos de cine de la Fundación de Pasolini o archivos perdidos de Tarkovsky, el cineasta ruso, pasando por esto en 4 pantallas de 7:11 por 4 metros gigantescas, con retroproyecciones en una sala que la gente todavía como que... A mí me cuesta entender que esa sala está ahí, 20 pisos, 20 metros bajo tierra, en el -4 del Centro Nacional de las Artes. Entonces llegar ahí, ver esas 4 pantallas, muy, muy, muy tech, así grandes proyecciones, grandes proyectores, increíble luminosidad. Y al lado hay unas mesas, que son unas mesas como mesas de arquitecto, mesas lumínicas, donde hay todo un proceso muy manual, muy delicado de recortes, imágenes, una especie de collage que se superpone con la luz y que muestra como, si uno no sabría si primero fue el collage y después fue ese gran video, o si primero fue el video y después se descompone en el collage. O sea, hay 4 mesas donde son los 8 temas que trata correspondencias y después estas pantallas con lo que llamamos una exposición multicanal, porque hay una serie de parlantes que además están espacializados y muestran también pues como toda esta banda sonora con Patti Smith presente y en cualquier momento nos susurra al oído. Fantástico. Va a estar muy lindo. Sí, pinta muy bien. Oiga, ¿cómo llegó a Brian Eno? ¿Por qué le gustó Brian Eno? ¿Music for Airports? ¿O Music qué for fue? Airports ¿O me sorprendió, productor? la tocaron hace poco, pero ¿O fue como me gusta mucho leerlo. Ok. Me- Pero, o sea, ¿en qué momento? Porque yo llegué a Brian Eno fue por Joshua Tree. A mí me pasó un poco como No, lo que y- le pasó a usted o lo que dice que le pasó tarde. A mí como que nunca lo había ubicado. Entonces, una amiga muy querida, además gran profesional que me ha enseñado mucho, María Belén Sáez, me regaló un libro hace unos años. Ella fue a un viaje y me trajo un libro que se llama Between Music and Sound, sobre Brian Eno, y empecé a verla como o sea, el pivot, y después dije como no,
No entiendo cómo había podido hacerme un mapa mental sonoro o de la historia de la música contemporánea sin pasar por este rey del pop que no lo tenía en el radar. Entonces, claro, hizo esto, pero también hizo esto. Es como una especie de Maverick que pasa de un lado a otro y, como dice, ¿no? Como de productor de YouTube a gran admirador de John Cage, pero al mismo tiempo artista visual que conjuga cosas y que además no para de producir. Y ahora pues justo está haciendo una gira increíble con una orquesta haciendo toda la música de otra instalación que él tenía, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿La de los hospitales? No, se llama The Ship. Ok. The Ship. Lo acaban de hacer. ¿Y sobre qué es? Es un disco que él sacó hace como 3 años más o menos, pero ahora lo musicalizó, pues lo orquestó con una orquesta increíble de nórdica. Hizo unos conciertos que pues, sold out total en toda Europa. Nunca se había visto a él como tocando de esta forma. Y tocaron todo el disco especializado pues con orquesta en 4 o 5 de las mejores salas de Europa. Sí. No conozco. The Ship, increíble disco, sí. Entonces nada, para mí fue como eso, un eje central entre lo que entendía como música contemporánea, erudita, muy difícil, muy para los círculos y las minorías, y este señor que de un momento a otro ha cambiado la historia del pop también. Volviendo a ese tema de minorías, Ajá. de todos modos lo que se está haciendo acá tiende a ser para minorías, ¿no? Pues se requiere como de un nivel educativo superior para poder entender y procesar y conocer todas las cosas que hemos mencionado. Brian Eno, Patti Smith, The Soundwalk Collective, Mulato Astaque, o sea, no son nombres que con mucha regularidad habiten los espacios y los imaginarios de los colombianos, ¿no? Pero a mí lo mejor es cuando los señores que están ayudándonos a hacer la exposición posible o poniendo cables o haciendo el aseo se quedan mirando una de las mesas y hablando entre ellos. Uno dijo que Pasolini era el tipo que había matado a todo el mundo en Pozzetto y se quedaron hablando de eso y pues yo no tuve ninguna ganas de decirles que no era él. Me pareció fantástico que pensaran que Pasolini había sido el asesino de Pozzetto. Y desde ahí ellos se construyeron su propia historia y desde ahí pasaron 20 minutos mirando una mesa. Así que desde que eso esté pasando no soy nadie para decirles que no es el asesino de Pozzetto. Cada uno lo verá, después hará sus propias correspondencias cuando vuelva a ver la palabra Pasolini como un plato de pasta o como el gran director italiano que cambió la historia del cine, qué sé yo. Sí. Es poner a disposición de las personas una cosa sin tanto rédito y sin tanto arandel, como que la estética hable por sí misma y lo potente que tengan estas imágenes le hable a cualquier persona. ¿Cómo siente el arte ahora? Es una cuestión difícil. A veces siento que ese compromiso artístico con lo político y lo social es peligroso. Me cuesta pensar que lo políticamente correcto tiene un influjo tan profundo en lo creativo. Y lo incorrecto también en algún momento no... Cada vez somos más pacatos a lo que creería que debería ser. Parece como al revés. Sentimos que somos cada vez más liberales, pero creo que somos cada vez más conservadores. Es cierto, estoy de acuerdo. Es extraño, pero es así. Sí, es como una derechización de los valores de izquierda o qué. Esa es una buena definición, es cierto. Pero da sustico, ¿no? Porque es que el arte está representando eso e incluso lo hablábamos con Benavides hace un ratico que estábamos conversando en la sala de Elia Zapata Olivella, que la consolidación, la homogenización, la corporatización se están viendo reflejadas en una cosa que ya ni siquiera es arte, sino lo que usted mencionaba hace un rato, entretenimiento, ¿no? Y por eso le preguntaba, porque sí siento que peligra un poco la vida del artista, como Pero dicen los cuchos. hay formas de piratear también, ¿no? Ahora estamos haciendo un show en México increíble que me pone muy orgulloso, que es la musicalización de 2001 Odisea en el espacio de la película de Kubrick,
remasterizada en 4K, así increíble, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con orquesta y coro. No jodas. Para mí era para festejar los 100 años del compositor Gheorghe Ligeti, que es un compositor húngaro increíble, pero pues que obviamente no conoce mayor persona. Pero Pero ¿y Ligeti tuvo algo que ver con la composición muy importante, porque Kubrick le pidió a un compositor que hiciera toda la música para su película y cuando el compositor había terminado la música, Kubrick le dijo, no, ya no la necesito porque cambié sí, de música. Entonces había puesto el Danubio Azul de Strauss y Así habló Zaratustra del otro Strauss. Y usó partes del Requiem de Ligeti de Lux Aeternam para esa parte del túnel donde este tipo está como en estas luces increíbles. Sí, que está como caminando. Son unos coros polifónicos y maravillosos, una obra muy difícil que nunca se ha hecho acá en Colombia además. Y en México estuvo muy difícil igual para encontrar un coro que se le midiera algo tan difícil. ¿Y cómo lo encontró? Pues ya ve, ¿En México? en la cantidad de millones de personas que hay en México se le midieron y aprobaron los ingleses. Se va a hacer eso ahorita el 10 de septiembre allá en Ciudad de México. Y es posible que lo logremos traer acá a Colombia, ojalá pronto. Fabuloso. ¿Con quién trabaja en México? Tengo ahí como unos socios espirituales, por decirlo así. Sí. O sea, amigos también. Sí, otros igual, otros pares que generan un poco las mismas cosas. Con una buena amiga que tengo allá que ha producido un festival increíble que se llama Bestia. Me pasó como una especie de enamoramiento por afiches, porque fui a México y empecé a mirar unos afiches. ¿Cómo así que esta señora trajo a Mark Ribot a esto? ¿Y cómo así que hizo este show de John Zorn en el mismo momento que yo? Y bueno, hasta que por fin la conocí gracias a John Medesky, el de Medesky Martin and Wood, que nos escribió un mail y dijo, ¿cómo es posible que ustedes no se conozcan? Y ya, nos volvimos como de una, amigos, sin hablar una vez, solo por los shows que habíamos hecho. Increíble. Cómo se van conectando todos Así los es. puntos. Y pensaría uno que ya estaban conectados. Correspondencias. Tal cual. Las correspondencias se refieren todavía a ese hábito ya perdido de escribirse entre los demás, entre nosotros, o de escribirnos entre nosotros. Es justo el punto. Es decir, ahora escribimos más de lo que escribió cualquier civilización en la historia del universal. Es decir, nadie escribe más que nosotros. Nadie se escribe más que nosotros. Cuando uno ve un WhatsApp o la cantidad de palabras que la gente teclea hoy por hoy, es absurdo. Ninguna otra persona, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XVIII, ni en el siglo XVII, había escrito tanto como nosotros. Para todo escribimos. Para todos nos escribimos, para todo hacemos conversaciones. Lo que pasa es que por alguna extraña razón parece que no tuvieron el campo que deberían tener esos diálogos. Yo, por ejemplo, soy como muy romántico en el sentido en el que puedo llegar a inventariar o sacar o a descargar mis conversaciones de WhatsApp y guardarlas, porque hay algunas que son realmente especiales. Cierto. Pero es ese hecho como de archivar esas conversaciones y darles otra relevancia diferente al que hubo, ya llegué, baje, que pues se convierte en un diálogo y que efectivamente es una correspondencia. Entonces el hecho de que ya no escribamos con tinta china y plumero y no sé qué, estimado Alejandro, no sé qué, no quiere decir que no nos estemos comunicando con la misma profundidad, en cierto modo. Entonces, sí nos escribimos, sí hay correspondencias. La correspondencia primera es el diálogo mismo. Pero en esa, digamos, profundidad del diálogo está reconocer al otro, ¿no? Es poder tener ese, que a mí me cuesta mucho, como decía Fernando González, el ego de sapo bravo, pero es aprender a escuchar al otro, que es tan difícil. Y eso es la base primera de la correspondencia. ¿En dónde dijo González eso? ¿En qué libro? En una revista que tenía que se llamaba la revista Antioquia, que era una revista era como Radio Te Odio, sí, muy especial. Oiga, ¿dónde conoció a Fernando González? En La Caneca. Conseguí un libro de León de Grave y un libro de Fernando González en la calle 40 con carrera 16, cuando una señora los sacó de una casa y los botó al caño del arzobispo. No jodas. Sí. ¿Y por qué fue a buscar los libros allá? Porque mi papá era acumulador y yo le seguí la cuerda, entonces me hizo gesto ahí por el retrovisor, abrió el baúl del carro, metimos la bolsa,
Nos quedamos callados porque salió mi mamá y mi mamá ya le había dicho que si llevaba un solo papel más a la casa lo iba a echar, entonces guardamos eso ahí como un gran tesoro y cuando mi mamá se durmió fuimos a mirar qué habíamos encontrado y eran discos de vinilo de Deutsche Grammophon y ese par de libritos. Papá me dijo, esos son dos colombianos como importantes, debería guardarlos. Leí un poquito de León de Grave y no entendí casi nada. Y en cambio leí a Fernando González y empecé a llevarlo debajo del brazo por ahí en mis paseos y mis viajes. Es heavy, ¿no? El hermafrodita dormido, sí, es especial. No, es un tipo increíble. ¿Cuántos años tenía cuando lo leyó? Es que yo llegué a Fernando González por los alcolíricos Claro, hace... imagínese. ¿Hace qué? Fernando 2009, González, por ahí. yo tenía 13 años, más o menos. Sí, Oiga, ¿y el viejo era acumulador? sí, le gustaba guardar todo, papeles, de todo, sobre todo papeles. ¿Y qué pasó con eso? Algunos, los que, mira, algunos aguantaron, pero otros sí deben estar por ahí en ¿Qué la acumula basura. usted? Discos, libros, papeles. ¿Hace cuánto compra discos? ¿O acumula No soy discos? tan de comprador, me tocó escoger más por libros, porque ¿Sí? discos y libros ya no da el bolsillo, pero libros sí. ¿Qué está leyendo ahora? Que estoy leyendo ahorita un escritor portugués, ahora se me acaba de ir con Salves, tal vez, pero ya le digo, va a volver el Sí. nombre, pero es un tipo increíble. Sí. Oiga, hablando de ese tema de la velocidad y de la falta de registro de aquellas posibles piedras digitales en las que estamos escribiendo nuestras memorias, ¿cree usted que esa ausencia del registro de muchas de esas cosas va a tener un impacto en nuestra memoria a largo plazo, de nuestra memoria histórica y de la manera como concebimos y percibimos la historia a raíz de la transformación que esta está causando en nuestro cerebro también y por lo tanto en una memoria colectiva, si se puede pensar en una? El otro día tuve el privilegio de estar en La Paz, en Bolivia, y tener una reunión con una mujer increíble, una escritora increíble boliviana que se llama Silvia Rivera Cusicanqui. Es una pensadora aymara. Digo pensadora aymara no porque hable aymara ni porque sea aymara en sí, sino porque piensa la lengua aymara y la deconstruye de una forma especial. Y ella decía que, claro, como el Instagram, esta cuestión del instante, como esta jaula del instante, que todo es ya, es el story, es ya, es ahora, nos mete justamente en esa prisión de que no hay permanencia, no hay nada que pueda pasar más tarde, no hay... Sí, son como ataques frontales a la memoria, como dice usted. Entonces, ahí está un poco el enemigo íntimo de que podamos llegar a tener un pensamiento más profundo, siento yo, ¿no? Un espacio crítico ante las cosas. Es muy rápido, ¿no? Es muy... Sí, como fugaz. No es que esté mal, pero puede ser una trampa. ¿Cómo va a afectar todas las transformaciones digitales al arte? Siempre lo ha afectado, la técnica siempre ha afectado. Y en este caso puntual, yo le leía a Klosterman que quizá el próximo gran artista del siglo XXI sea un personaje que nadie conozca, pues, porque está metido entre las fauces de la Deep Dark Web, ¿no? Y que puede estar por allá en el fondo de un 4chan o de alguna de esas redes macabras y misteriosas. Ya pasaba igual, ¿Sí? ahorita hace 20 minutos que estaba hablando con Patti Smith, la primera vez que hablo con ella a solas, porque no se sentía tan bien y entré a su cuarto a darle un té de coca porque me imagino que la altura le está pegando un poco mal. Sé que le gusta mucho la poesía, a mí también, y hablamos un poco empezamos a hablar de Vladimir Mayakovsky, el poeta futurista ruso, y de ahí yo me acordé de otro poeta que me llama mucho la atención, que se llama Velimir Klevnikov, que existió hace un siglo, y Klevnikov se inventaba él mismo unos personajes, qué sé yo, se podría decir que ficticios o heterónimos, o
Pero eran con los ficticios. que escribía. Pero también pasó con León de Grave hace 100 años y también pasó con Peso hace pues, 80 años. Pero salieron. Es la posibilidad de ser otros. Pero se hicieron famosos. Lo que decía Klosterman es que quizá el próximo gran artista no lo conozcamos en medio de tantas cosas que estamos viviendo. En medio de tanta información que estamos recibiendo, quizá Sí. ese gran artista no exista ya. O sea, muchos artistas en un artista y algunos sean más famosos que otro. Quizá. Sí, O de pronto la fama ya no represente los 15 nada. minutos. Sí, los 15 es minutos posible. realizados, ¿no? Sí. Oiga, con el cierre del Anónimo, Ajá. se cierra una sala muy importante y se achican los espacios que podrían mantener viva una escena emergente o que la mantuvieron. Usted hizo parte de un grupo de salas que construyeron una escena emergente y que gracias a esas salas salieron a flote, porque es que si hay una cosa que nos ha hecho falta aquí han sido salas, ¿no? Espacios de presentación donde la gente vaya y además pague por una entrada, que es, siento yo que la otra gran diferencia que marca el Anónimo. Pero no está pasando en Colombia nada más este cierre de la sala, está pasando en toda parte, ¿no? Como que esos espacios experimentales de laboratorio, donde también la gente se gasta una luquita en una cerveza y al mismo tiempo paga un cover para entrar a ver a un artista o alguna cosa, son cada vez menos, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo. ¿Cómo siente usted que va a sobrevivir la música en vivo esa ausencia de esos espacios laboratorio? Yo creo que hay que ir un poco más al fondo de la romantización igual, porque de nuevo, por lo instantáneo pensaríamos que somos los únicos o que fuimos los únicos y que no va ni a venir nada ni existió nada antes o después. Siempre va a existir una contracultura, siempre va a haber salas, siempre van a encontrarse pequeños rincones donde los músicos van a manifestarse. Usted es optimista con eso, yo no soy tan optimista. Yo soy optimista desde el punto de vista en el que no es fácil acallar la pulsión que hace que un artista haga música. Lo que pasa es que cada vez siento que es más difícil, en cambio, que los grandes medios se den cuenta de las cosas que emergen. Es decir, es esa frase de Germán Hesse que dice: entre las rocas florecen plantas enanas. Es como que ahí siempre está pasando algo, siempre va a pasar algo. Tal vez no tiene un renombre como el que puede haber ganado el Anónimo en 20 años, tal vez es un pequeño salón comunal en Madrid, Cundinamarca, donde se está produciendo un grupo de metal y donde hicieron 5 conciertos y nada más. O puede ser Matic Matic, que ha hecho 6.000 o 7.000 conciertos y que sigue a la carga. O puede ser un Bolón de Verde, que a veces parece que no existiera, pero también algún día hace otro concierto. O el mismo Quiebra Canto, que lleva casi 40 años. Siguen pasando cosas, solo que hay que estar atento a ver dónde están, hay que ser curioso y abrir un poco la tierra y ver qué está emergiendo por ahí, o esos grandes árboles que ya estamos acostumbrados a ver todos los días en la calle que nos sorprendan una vez más. Hay que seguir apoyando, hay que seguir defendiendo esas escenas. Las nuevas generaciones tienen un poco unas responsabilidades también por lo que intentamos nosotros ir dejando en lo que hicimos, pero al mismo tiempo, de nuevo, yo no habría podido hacer nada del Anónimo si no hubiera al mismo tiempo recogido un poco todo lo que hizo Tocata y Fuga, y a su vez otros espacios que siempre han estado liderándose y que han encontrado. Alguna vez alguien nos contó un cuento, un borracho nos contó un cuento en el Anónimo, que en ese mismo sótano había tocado muchas veces Silva y Villalba. Imagínense, pues un dueto de música colombiana, Silva y Villalba. Y después pues tocaron pues Meridian Brothers o Belandia y La Tigra, es decir, y estaba ahí, era el mismo sótano. ¿Qué vendrá después? ¿Quién sabe, no? Hay como una romantización hacia esa modernidad y nosotros mismos sentimos un poco de tristeza y como un poco de estrategia del caracol del hecho de que alguien venga a romper este lugar para hacer un centro comercial horrible o no sé qué, pero tal vez hace 40 años que hicieron ese centro comercial alguien también pensó que estaban destruyendo una casa que estaba bien que estuviera ahí. Claro. No sé. ¿Cómo se siente
¿O cómo encuentra recompensa en lo que hace? ¿Encuentra algún tipo de reward, de recompensa alrededor de la gestión más allá de la plata? Digamos que las exposiciones son chéveres porque duran un poquito más que el concierto, ¿no? Entonces son como unas satisfacciones más a largo, mediano y largo plazo. Los conciertos es como un shot, ¿no? Es como, ¡puf! Ya, todo este camello de año y medio por una hora y ya, bien. Son potentes, tan claro. Las exposiciones tienen otro, o las instalaciones o esto tienen como otro aliento, ¿no? Como más una carrera ciclística, un fondo, ¿no? Como hay que aguantar y hacerles, son duras, hay que correr para la inauguración, pero ahí quedan. Y la gente empieza a llamarlas y empieza a verlas y a visitarlas. El concierto es como que usted fue bien o si no fue, pues que le cuenten y ahí verá. Pero me gustan los dos son buenas recompensas, sí. Y cuando se juntan, pues lo máximo. Santiago Gardiazabal, gracias por la invitación, por tenernos por aquí en el Centro Nacional de las Artes que se abre con esta exposición de Patti Smith y Soundwalk Collective que se llama Correspondences, con 2 conciertos y que arranca 26 de julio y termina el 4 de octubre y la exposición 26 de julio al 4 de octubre y los conciertos o performance donde no va a tocar Gloria ni Because the Night son el 25 y 26 de julio en el Mucho Teatro gusto Colón. conocerlo. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. chévere. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.